Hay historias que merecen ser contadas. Historias tristemente célebres. Bueno, nos vamos a China, precisamente a la provincia de Henan. El 29 de julio de 1968 nace Jiang Xinai. Él nació en el seno de una familia muy pobre, era la más pobre de su aldea. Era una persona muy inteligente, pero a su vez también era un tipo muy introvertido. Pero demostraba una gran inteligencia. Tanto es así que pudo llevar adelante su educación hasta los 17 años. O sea, hizo primario y secundario. Hasta que decide no solo abandonar sus estudios, sino que también se va de la casa. Un poco agobiado por esto de ser el más pobre entre los pobres. Entonces empieza a hacer changas de obrero en el campo. Mucho lo que estaba necesitando la China de los 80, que había un desarrollo industrial bastante importante, sobre todo necesitaban obreros. Pero tenía problemas en su trabajo, porque era bastante irresponsable, faltaba, y le había empezado a tomar el gustito a lo ajeno dentro de su trabajo, y empezaba a robar cosas. Entonces no solo se enfrentaba ante los despidos, las propias represalias de sus patrones, sino que muchas veces concurrían a la policía y se veía obligado a hacer tareas en el campo como para saldar su deuda con la sociedad. Pero esto es lo menos grave, porque más o menos en el año 96 intenta violar a una niña, y ahí sí está 3 años con una prisión efectiva, que se la reducen un poco por buen comportamiento dentro de la cárcel. Entonces la gente del penal dijo, bueno, este hombre evidentemente se ha reformado, puede convivir en sociedad, así que le reducimos la condena y puede nuevamente estar en libertad. Cuando sale en libertad no tenía plata, no había salido reformado, sino que su rencor hacia la sociedad había crecido y mucho, algo que ya venía barajando desde su niñez. Consigue una bicicleta y conoce una mujer con la cual se pone de novio, pero al tiempo la mujer, cuando se entera de su pasado de delincuente, lo abandona. Y ahí es cuando todo empeora para Jiang. Con esa bicicleta empieza a recorrer distintas provincias y distintas zonas rurales, entre las cuales comete 67 asesinatos y 23 violaciones. Es el criminal más prolífico de toda la historia de China. Por lo menos el criminal civil más prolífico de la historia china. Hay 2 casos que son como los más aberrantes. El primero ocurre en el año 2002, donde ingresa a una casa, mata a un hombre, a su hija, y a la entonces recientemente viuda que estaba embarazada, la viola y la lastima mucho. Pero esta mujer queda viva y puede testificar en un futuro juicio que se va a llevar un año más adelante. Ahora bien, este fue uno de los más aberrantes, pero hubo otro donde mata a 5 personas en una sola noche. Mata a toda una familia, exceptuando al abuelo de la familia que se había ido unas horas antes de que él ingrese en la casa. Fue terrible. Sus armas favoritas eran palas, martillos o hachas, las cuales usaba una sola vez y luego se deshacía de ellas para que no hubiese posibilidad de rastro. Era muy cuidadoso. Según el relato del abuelo, que al otro día encuentra a su familia muerta, encuentra a su nieta con un hoyo perfectamente hecho en la cabeza, la habitación ensangrentada, el resto de la familia con la cara desfigurada por los golpes, y su esposa, la abuela de la familia, estaba viva. Solamente parpadeaba y fue lo único que hizo durante 10 días porque no pudo emitir una sola palabra. Estuvo en una agonía larga de 10 días. ¿Cómo se sucede la detención de Jiang? Él estaba en un boliche y cae una racia policial. Cuando los detienen, vieron que su actitud era muy extraña, estaba muy nervioso. Entonces empiezan a interrogarlo
y la policía empieza a sospechar que es el asesino buscado en varias provincias de China. Y ahí él confiesa todos sus asesinatos y todas sus violaciones. Ahora, ¿cuáles son los motivos por los cuales de alguna manera algunos psicólogos han detallado un perfil de un tipo como este? Como les decía, su resentimiento social, esto de haber sido el más pobre entre los pobres, el hecho de que su novia lo haya dejado le llevó a nacer un odio muy grande hacia las mujeres. Siempre todas las familias que atacaba eran familias pobres, de su misma condición, muy vulnerables. Y hay una declaración de él en el juicio que es muy interesante, que dice: yo solo tenía el deseo de matar. No pensaba si la gente merecía morir o no. Nada de eso es de mi incumbencia. Nunca deseé ser parte de la sociedad. La sociedad no me importa. Matar a la gente es muy normal, nada especial. En el juicio se lo imputa por todos los cargos y es condenado a la pena capital, y en el año 2003 la vida de Yang termina con un tiro en la nuca. Pasó el señor Matías Di Giulio por Mate con Vodka y su columna de historias tristemente serias.